El día de ayer, el youtuber liberal Tipito Enojado presentó un video llamado Un verdadero liberal no vota ni a Milei ni a nadie, aparentemente, dando justamente todos sus argumentos respecto a la tesis anarquista liberal de no votar. La idea de este video es ir desarmando los argumentos de Tipito, justamente llamando a no votar y a no confiar en los medios políticos nuevamente como medios de transformación. A falta de enemigos, un grupo de liberales hicieron un ensayo sobre por qué si sos un verdadero liberal no deberías votarlo a Javier Milei. Advertencia. Me parece válido y ahora voy a ir explicando poco a poco. Las contradicciones del reformismo o por qué no votar a Milei. Recientemente el político argentino Javier Milei ha ganado las elecciones primarias. Hoy veremos algunos motivos por los que no solo no debemos alegrarnos de tener un presidente afín a nuestras ideas, sino porque no deberíamos votarlo. La corrupción política. Los políticos no son de trigo limpio. Y no, por supuesto que no. En general el negocio de la política es un negocio lleno de corrupción. Por algo se llama negocio de. No importa qué partido sea, no importa qué agrupación sea, seguramente está parcial o totalmente en la cama con alguien que es medio corrupto. Eso. Gran parte de las críticas que se le puede hacer a Javier Milei respecto a estos es su conexión que tenía previamente, por ejemplo, con el Foro Económico Mundial, el cual hoy por hoy no sé en qué condiciones está en tramados políticos, pero en su momento ha participado en algo que desde estos espacios justamente se ha denunciado en más de una ocasión. Eso funciona así. Eso se llama la realpolitik. Eso significa que ningún cambio va a ser 100% total. Supongamos que el político promete 10 cosas. De llegar al poder va a ser, con el mejor de los escenarios, 8. ¿Por qué? Porque 2 las tuvo que ceder para transar, para conseguir los medios y el poder para poder hacer las otras 8. Esto es una diferencia crucial justamente para comprender cómo funciona la división que hay en la sociedad entre los medios políticos y los medios económicos. Ningún cambio real sociológico se puede dar de la noche a la mañana y ningún cambio se puede dar por los incentivos que genera el propio Estado de desahorrar constantemente en los 4 años en los cuales el político lo va a tener. Pero en caso de que inclusive los pueda lograr, vamos a poner un caso hipotético, fantasioso, en el que pueda lograr las cosas que promete, se vuelve a configurar sociológicamente la sociedad para confiar en el Estado como medios de transformación, para confiar en el poder de las leyes positivas, justamente para tratar de generar marcos normativos mejorables, brindándole mayor poder al poder político por sobre el poder social, lo que termina drenando ese poder social directamente y entregando ese poder al propio Estado, lo cual en situaciones propias de emergencia, el Estado va a tener la legitimidad para actuar y la gente lo va a permitir, generando que se acumule mayor cantidad de poder en el Estado como ente de medios políticos. Y eso es si el tipo todavía mantuvo sus valores. Ahí estamos todos de acuerdo. Bien, continuemos. Y para concluir este punto, recordar que suelen ser los políticos dispuestos a cualquier cosa por alcanzar el poder los que llegan más alto. Correcto también. En general, la política se termina volviendo, vamos a decir así, un casting para hijos de puta. Como vos sabés que lo que tenés que hacer para llegar al poder, por lo general, es algo que haría una mala persona, aquellos que llegan más desde abajo, o sea, el que viene desde ser puntero, ¿sí? Es muy probable que ya haya vendido su alma en todo el proceso. Esto que está hablando acá, Tipito, es cierto, pero es el propio incentivo justamente de vivir por fuera de la ética de la propiedad privada y la ética de la libertad. La política desprende de valores maquiavélicos, no tiene ética y a diferencia, por ejemplo, el accionar humano, las virtudes propias de las personas que tienen cuestiones morales que les limitan su accionar, ergo derecho natural y todo lo que referimos justamente desde los espacios anarquistas, la política es todo lo contrario. Los fines son más importantes que los medios. Para los seres humanos que trabajan respetando la ética de la libertad y de la propiedad de los demás, los medios son más importantes que los fines. Si tu fin es conseguir plata, pero tus medios es destruir por completo la vida de los terceros, no es una práctica ética, no es una práctica moral, ni mucho menos, en comparación a la política que depende justamente de la aprobación, si se quiere, de las personas para seguir manteniendo el poder a través del voto. Por lo tanto, cuando sube ya es un sorete. Nada de lo que prometió en un principio, cualquier valor que tenía, quedó, se desvaneció. Yo, en general, prefiero los que entran por la tangente. O sea, personas que eran tan populares que tienen el voto popular sin tener que pasar por el proceso total de venir desde abajo. Esos, no te voy a decir que llegan puros, pero llegan un poco menos corruptos que los que acabo de escribir. Creo que una persona de origen austríaco que tomó el poder en 1933 en Alemania viene a descreer de toda esta propia tesis. Que los otros que empezaron desde abajo. Por eso yo suelo apoyar más al político que viene desde afuera. Que además, por cierto, casi que no apoyo al político que empieza siendo político. Prefiero a alguien que viene del sector privado y que por su experiencia en el sector privado se destacó tanto que lo quisimos como político. Tal vez Milei no se corrompa, aunque creo que ya está en proceso, pero sus aliados sí. También correcto. Quiero que se entienda de que no voy a renegar de las cosas que dice. Para conseguir los medios, para llegar, es necesario que te juntes con gente que probablemente sea desagradable. O sea que eso ya está, ya se dio. Ya están las acusaciones, se juntó con la casta y todo lo demás. Eso ya pasó. Completamente de acuerdo. Ahora,
existe y no es la primera vez en la historia que se daría, ¿sí? Porque no todos los países buenos fueron buenos siempre. Y se dieron muchos cambios que fueron impulsados desde el sector privado y la política al mismo tiempo. El sector privado y la política trabajan de forma conjunta, no es que necesariamente es inseparable. Lo que es inseparable, el sector privado que tiene bajo poder adquisitivo o una renta regular tirando de media a baja. El sector económico concentrado siempre hace negocios con el poder político porque en realidad es el que mantiene al propio poder político. Se puede tomar, por ejemplo, el caso de Urnequian, que es prácticamente el empleador de Javier Milei, que es básicamente uno de los empresarios más fuertes de la Argentina, con el Grupo América 2000, que hizo sus negociaciones con Carlos Menem, y que hoy por hoy tiene la concesión de aeropuertos, y que inclusive ese impuesto directamente de tasa aeroportuaria que lo beneficia por completo, Javier Milei estuvo ausente de las propias votaciones. Entonces, el poder económico depende del poder político y el poder político depende del poder económico, se van retroalimentando. Por eso es muy importante que desde los espacios liberales se defienda la empresarialidad como parte de la acción humana y transformación del entorno y no necesariamente al empresario. Defender al empresario per se porque brinda trabajo o por cualquier sea la excusa es totalmente un error que termina incluso brindándole razón en un montón de los argumentos a la gente de izquierda. Pero con representación en ambos lados, si no, no se podía. Entonces, existieron políticos cuyos valores eran tan fuertes que llegaron a sobrevivir a ese proceso de corrupción. No todos los valores, pero por lo menos la columna vertebral, como para que haya un cambio. Porque si yo no creo eso o no entiendo eso, primero negaría historia de muchísimos países. Tomar de referencia a otros países que tomaron medidas específicas y que tomaron resultados específicos y tratar de replicarlo es darle por completo la espalda a la praxeología. Eso es directamente empirismo observacional, es decir, si nosotros tomamos ciertas medidas y nosotros tenemos ciertos niveles de estado que tenga que cubran tal cosas, la sociedad va a actuar de tal forma y va a generarse y va a duplicarse la riqueza disponible para las personas. Eso es empirismo observacional, eso es descartar por completo que cada sociedad, cada individuo que integra la sociedad forzosamente que tiene que integrar porque es parte de un territorio que nadie ni siquiera le pidió permiso y que simplemente es su obligación positiva, es considerar de que simplemente tomando ciertas medidas los resultados van a ser exactamente lo mismo, cuando es todo lo contrario. Y este es el mismo caso, por ejemplo, cuando toma erróneamente el caso de Ecuador, Emilio Campo, con el ejemplo de la dolarización. Oh, ¿qué sentido tiene todo? ¿No? Ya está, abandonemos la democracia y listo. Creo que esto es lo que es la dirección en la que Sí, totalmente de acuerdo que la democracia representativa hay que abandonarla urgentemente. va, ¿no? Que ojo, de vuelta, tiene buenos argumentos, solamente que a mí me parece que es una paja mental. Postura derrotista de creer que todo es igual. Incluso dentro del caos, las cosas se diferencian entre sí. No, no solamente no todo es igual, sino que gane un candidato libertario, muy entre comillas, es todavía peor. Y ahora, en cuanto va avanzando el video, voy a desarrollar por completo mis argumentos. Sí, no es lo mismo que gane Massa, que gane Bullrich, que gane Milei. No existiendo Milei en el panorama, yo votaría por Bullrich, porque yo no quiero que gane Massa, porque no considero que sean lo mismo. Fin de la política. El objetivo de todo político es alcanzar el máximo poder posible, aunque sea bajo la premisa de hacer el bien. Por este motivo, cualquier medio puede ser justificado. Esto no es el fin de la política per se, esto es el fin de los medios políticos que actúan justamente como monopolio legal de la violencia, la seguridad, la ley y la fuerza. Y como todo monopolio, lo que busca es su renta extraordinaria y va a hacer todo lo posible para seguir manteniendo y ampliando su renta extraordinaria. La lógica monopólica es justamente así. Y el Estado, al ser un monopolio y al tener incentivos y la posibilidad de autofinanciarse infinitamente, va a buscar siempre ampliar su base imponible. Y es que, por muy noble que sean nuestros fines, jamás será aceptable recurrir a medios ilegítimos para alcanzarlo. Totalmente de acuerdo. Lo que está planteando el posteo respecto a los medios ilegítimos es 100% cierto. Esto es justamente entender que los medios políticos actúan por siempre por fuera de la ética de la propiedad privada, lo cual implica una violación per se al axioma propio de la acción, a la propia propiedad privada de las personas, y lo que genera es que directamente, bajo la falsa premisa del contrato social, los políticos se dicen ser nuestros representantes cuando en realidad no hay absolutamente ningún contrato que sea vinculante entre las personas y los que se dicen ser nuestros representantes que van a representar los partidos políticos. Por ende, esto de los argumentos que son ilegítimos es 100% cierto, aunque parezca una paja mental. Una vez que rompemos la línea de lo aceptable, ¿dónde debemos parar? Si nos parece aceptable recurrir a prácticas inmorales para conseguir lo que nos proponemos, es imposible establecer una línea roja. Yo tengo mis principios, y mis principios son re importantes para mí, porque definen casi todas las acciones de mi vida, si no todas. Sin embargo, creo que el mundo es un poco más complejo de eso, y creo que el bien no es dejarse coger. Creo que muchas veces combatir el malo no es simplemente Y aunque esto es una discusión un poco más filosófica, no es únicamente no dejarse coger, porque eso nos convertiría en personas inofensivas. Hay que ser pacíficos, pero no inofensivos. Hay que responder y desobedecer las leyes que son injustas, que en realidad son básicamente todas, porque todo accionar estatal es 100% inmoral. Ahora, acá entra la importancia del libre albedrío, por ejemplo.
porque ante la posibilidad de hacer el mal, vos optás de manera consciente y racional a hacer el bien directamente a tu prójimo. Entonces, el hecho de que uno tenga sus propios principios está perfecto y es completamente ético, pero esos son principios que se pueden regir únicamente actuando a través de los medios económicos. Actuando a través de los medios políticos, así sea la menor de las interferencias, ya estás primero que nada violando un axioma de la acción, restringiendo la posibilidad de acceder a los fines y hacerse de los medios del ser humano porque estás robándole y sustrayendo su renta. Entonces, sos cómplice directamente de un negocio inmoral. Por eso, un anarquista, un liberal que se precie de serlo, no puede entrar en la política porque está violando primero el axioma de la acción y segundo que nada, está violando el derecho natural de las personas de disponer de los medios para alcanzar sus propios fines. Apartarse, es combatirlo. Y lamentablemente no veo cómo puedo hacer un equilibrio, me parece que son malabares, entre yo mantener todos mis principios intactos y aún así combatir el mal y ganar. Parece una cosa súper ingenua. Es que en realidad yo creo que más allá de cualquier tipo de diferencia que pueda tener ideológicamente con Tipito, él está actuando de manera ética y moral, porque está brindando su opinión, está viviendo de lo que está haciendo de forma 100% legítima, 100% moral, y la gente que decide apoyarlo es porque realmente disfruta su contenido y sin tener que siquiera transar con la política. Esto es una crítica filosófica, moral y ética, no es una crítica hacia nada personal de lo que puede llegar a ser. Nos conocemos directamente y sé la clase de persona que es. Por eso es que esto simplemente es una crítica meramente filosófica. Súper ingenua. Incluso hasta el momento que yo levanto una espada y derroto al malo, acabo de matar a alguien. No estoy en contra del magnicidio per se, por cuestiones justamente de defensa propia del derecho natural. Esto es una discusión mucho más larga que va a ser para otro video. El que mata es un asesino. No importa si era bueno o malo, da lo mismo. Entonces yo no estaría entendiendo cuáles son las acciones que yo debo tomar para que esto mejore. Te doy un ejemplo tonto. Muchas veces se critica a la policía por el exceso de uso de fuerza. Y muchas veces tienen razón. Acá estamos, no voy a tampoco volverme un pelotudo de negar todo, ¿no? Pero también se olvida el hecho de que vos estás tratando con un elemento social que entiende la violencia como lenguaje. Entonces cuando yo paro con una patrulla y veo al ladrón que está ahí y le digo al ladrón alto ahí, el ladrón no se queda congelado y dice, oh, maldición, me dijo alto ahí, ya me atrapó, ahora no voy a poder hacer nada. No, va a recurrir a lo que él entiende y lo que reina en su propia realidad, la violencia. Realidad que fue directamente destruida a lo largo del tiempo gracias a la propia transformación de la sustancia humana, destruyendo la propia sociología de las clases marginales. No es que una persona es violenta porque sí, porque si vamos a considerar de que las personas son malas per se, van a terminar teniendo razón las ideas hobbesianas y la justificación del Estado, gracias a que el ser humano es malo per se, estaría por completo legitimada, lo cual es lo contrario. Desde mi punto de vista, filosóficamente hablando, el ser humano no es ni bueno ni malo, sino que es dependiendo de su propio contexto. Si nosotros pensamos únicamente que las personas van a actuar de manera violenta per se, estamos justificando el contrato social, estamos justificando las ideas hobbesianas que vienen a oprimir, si se quiere, la propia libertad de las personas. Ahora, el accionar de la policía es, primero que nada, ilegítimo porque terminan respondiendo siempre los propios caprichos burocráticos estatales. No es únicamente que la policía lo podemos tomar como el caso de que trata de apresar a un delincuente y este se resiste y tenés social justice warrior reclamando de que lo están maltratando. El problema de la policía es cuando le quitan mercadería a las personas porque están vendiendo en el mercado ilegal, cuando detienen ilegalmente a las personas porque están ejerciendo su propio derecho natural a vivir su vida, como cuando pasó en 2020. Entonces, considerar de que la policía va a actuar de manera ética cuando responde directamente a una institución que carece directamente de principios éticos es una fantasía. Y ante la violencia, yo voy a tener que aplicar violencia para agarrarlo. No queda otra. Entonces, yo estoy de acuerdo en la promoción de valores que sean más importantes que nosotros, estoy de acuerdo con eso, pero ojo que en el proceso no terminamos siendo garchados por los malos que no se imponen a sí mismos valores. A mí me parece que el que termina teniendo esos valores es un privilegiado que está siendo protegido por otro que constantemente tiene que romper sus propios valores e irse a dormir con un montón de culpa a las noches por hacer un montón de cosas que son returbias. Porque el orden no se consigue por conseguirse. Ojo con la palabra orden, porque este orden institucional que se pide que se establezca desde el Estado es directamente inversamente proporcional a la libertad de ejercer. Estoy diciendo no es liberal, quiero que se entienda. Lo que estoy diciendo es una triste Bueno, a esto justamente me refería. visión de la realidad, o sea, una fotografía del mundo. Entonces a veces me preocupo en el sentido de decir, bueno, yo juego con mis propias reglas, yo me impongo mis reglas, y está bien que yo me imponga mis reglas, mi camino va a ser más difícil, hasta ahí está todo bien, pero ¿qué pasa si mi regla o una de mis reglas que no es tan importante se vuelve una imposibilidad para traer algo que sí es importante? Entiendo el argumento y concuerdo, pero me parece que el mundo es un poco más complejo y más oscuro, y que hay gente muy hijo de puta y que está en mi propio interés, y capaz que en el interés ajeno también, pero ya en mi propio interés, ¿sí? Intentar detenerlo. Bueno, acá es la importancia justamente de un Estado rudimentario y tonto como el que tenemos hoy por hoy en la Argentina. Yo me manejo mucho a través de todo lo que es la criptografía y el mercado negro, entonces los fines que yo necesito, puedo alcanzar esos medios a pesar de que sean más caros, justamente porque lo hago esquivando
las regulaciones y las leyes positivas. Un Estado que sea eficiente, controlador y que pueda tratar de mantener el orden, como se plantea que las ideas de Juntos por el Cambio, va a implicar de que ese propio mercado negro que hoy por hoy puede llegar a florecer a costa directamente de, lamentablemente, pagar mucho más altos precios, su margen de acción se va a ver muchísimo más reducido debido a que vas a tener, primero que nada, una policía legitimada para que pueda actuar directamente con la propia aprobación de las personas. Y segundo, que vas a tener un Estado eficiente. Y si vos buscas mantener el orden a través de medios estatales, la contracara de todo esto es menor cantidad de libertad, menor margen de acción en la libertad propia de las personas, en la propia acción humana. Sobre sus votantes, Milei ha dado voz al movimiento libertario y este hay que reconocérselo. Ahora bien, Sí, y hasta cierto punto, pero esto es una discusión mucho más filosófica. ¿son sus votantes realmente libertarios? El mensaje que da no es que la gente se forme por su cuenta y sea autosuficiente, sino que confíen en él para cambiar las cosas. Técnicamente, el único boludo que se presentó fue el que se postuló. O nos gusta o no nos gusta el mercado. Se postularon otros, sí. No fueron elegidos, no fueron elegidos, punto. Así que estamos en la encrucijada de que entre los que se postularon, él fue el que tuvo éxito. Ya está. Este es el mayor reclamo que yo tengo que hacerle a la figura puntual de Javier Milei. Con la popularidad que levantó desde el 2018 en adelante, si hubiera sido leal a sus propias ideas y hubiera incentivado un movimiento agorista, inclusive el margen de desobediencia y el margen de mercado negro entre las personas, o incluso el conocimiento hacia Bitcoin, Bitcoin Cash y todo lo que implica anonimato y mercados desregulados hubiera crecido exponencialmente. Mi mayor problema con la figura de Javier Milei es que la sociología de la Argentina mutó lo suficiente para que hoy consideren que un estadista puede utilizar los medios políticos de mejor manera que los otros para venir a tratar de transformar la realidad, lo cual implica un retroceso gigante en todo lo que es el avance de las ideas de la libertad real, la libertad negativa y el derecho natural. Entonces, hoy por hoy Javier Milei se convirtió en la esperanza presidencialista de las personas que consideran que el Estado puede ser bien administrado, van a legitimar un Estado bien administrado que imponga orden, dado que hoy por hoy tenemos un Estado putrefacto que ha carcomido en la individualidad de las personas y se han generado inclusive crímenes violentos de los cuales estamos acostumbrados a ver en la televisión. Es decir, Milei terminaría siendo el chivo expiatorio para que el monopolio central y legítimo de la violencia tome mayor dimensión, mayor poder y mayor credibilidad. O sea, Javier Milei termina siendo un enemigo acérrimo de la libertad individual. La fuerza del poder público va a estar en manos de él. Eso es indiscutible. Por lo tanto, hay un montón de cosas que sí las va a hacer él y que no podemos hacer nosotros. Por otro lado, el mensaje que da no es que la gente se forme por su cuenta. Falso. Yo he charlado con Milei en video, lo pueden ver. Él recomienda libros. De hecho, los libros que él recomendó son los libros que yo leí, básicamente. Economía en una elección de Hazlitt me parece bárbaro. La lógica del anticapitalismo de mí se lo recomiendo yo, pero él recomienda la acción humana. Y son un montón de libros que, del momento que obtenés ese conocimiento en adelante, sos un poco más libre, porque entendías la forma en la cual te oprimían. Eso es verdad, eso es indiscutible. Ahora, es indiscutible también que Javier Milei terminó traicionando todo lo que implica la praxeología, la acción humana y la escala austríaca. Hoy por hoy, todos esos principios los terminó dejando de lado por fines electoralistas y la conquista de los medios políticos. Hoy, si se quiere, Javier Milei está más ubicado en todo lo que es más un neoclásico que un austríaco. De gente que simplemente busca una alternativa política, como pudo pasar en España con Podemos, salvando las distancias, y que no es gente con ideales políticos firmes. Bien, todas estas críticas se basan en el mundo ideal. En el mundo ideal, todas las personas tienen la suficiente inteligencia como para poder tomar decisiones libremente, teniendo la mayor cantidad de factores posibles. No, ese es otro de los puntos. Y acá entra el mito del votante racional. Las personas no actúan necesariamente conociendo todo lo que son los propios movimientos electoralistas, ni mucho menos. Simplemente se dejan guiar por la propia emoción o por la propia adulteración de la praxeología y la intertemporalidad, dado los incentivos monetarios que, por ejemplo, está pasando ahora con el plan Platita de Sergio Massa, que si de paso les dejo el video que había estrenado el día de ayer. Es decir, desde los medios políticos, dado que tienen determinados fines de seguir preservando el poder, van a utilizar todos los medios, inclusive rompiendo la propia ética de las personas y regalando lo que puedan, ya que ellos son los generadores monopolísticos, por ejemplo, de la moneda. Eso no es la Argentina. La Argentina es el 11º peor país del mundo en educación, así que claramente Argentina no es ese lugar. Muchísimas personas no entienden ni por qué votaban lo anterior ni por qué votan lo que votan ahora. Sienten una conexión, siendo redundante, tienen una conexión ssentimental con lo que votan. Sienten que es... Ahí está nuevamente lo que decía recién. Es un mito considerar de que el votante va a ser meramente racional y va a entender 100% las propuestas electoralistas.
esa persona les parece más real, o los ayuda a tener una catarsis, o se sienten representados, y por eso lo votan. Sí, de vuelta, tengo que reconocerle a él, a Milei, que por lo menos ha tenido la intención de explicar qué es lo que cree, a diferencia de Bullrich o Massa, que yo no sé qué es lo que creen, y nunca intentaron contagiar lo que defienden. Bueno, hay un montón de las transmisiones y más que se muestran las conexiones que tienen ambos partidos. Bullrich básicamente es la niña mimada de Naumann. Naumann tiene las ideas que tiene. Massa es el títere de los Clinton en la Argentina. Lo que sí se puede llegar a valorar respecto a lo que plantea Javier Milei es el conocimiento macroeconómico que brindó a la población en general. Hoy por hoy hay una conexión entre emisión monetaria, inflación y disparada de los precios que quizás 10 años atrás no existía. Porque cuando yo explico qué es lo que defiendo y por qué lo defiendo, cuando yo me expongo a que gente guste de mí, no guste de mí, o sea, gente que me quiera votar y que no, porque una vez que yo decido tener una postura sobre un tema, lo que pasa es eso, que genero un escenario donde hay gente que puede rechazarme o aceptarme. Para mí es bueno porque genera un escenario mucho más fuerte, porque el que te acepta con mucha más fuerza. Para mí vivimos en una sociedad de nichos. Tenemos que decir quién somos y tener nuestra minoría a la cual le encantamos. Pero acá es donde se termina mostrando cómo no hay forma de actuar de la política de forma ética, porque vos necesitas, por los incentivos propios de cómo funcionan los medios políticos, tratar de captar la mayor cantidad de votos posible directamente, incluso traicionando tus propios principios. Eso lo hizo Milei, no lo hicieron los otros. Grabois también lo hizo, por ejemplo, de exponerse si yo pienso esto porque estas razones. Yo no estoy de acuerdo con sus razones, me parece que son todas excusas para el robo, pero más allá de eso, por lo menos se explicó y explayó un poco más. En cambio, yo no sé por qué creen en lo que creen o qué es lo que cree Massa, Bullrich, Larreta, etc. No creen en absolutamente nada, todos títeres. Así que sí es cierto que gran porcentaje de los votantes de Milei lo votan sin entender nada de la idea libertaria. También es cierto que esas personas no iban a entender ninguna de las ideas, ni tuvieron la intención ni nada de entender nada. Pueden tener la capacidad o pueden no tener la capacidad o pueden no tener interés. Ese, che, yo soy liberal. Ah, vos sos liberal, pero para, ¿liberal qué? ¿Minarquista, anarcocapitalista, qué? Pajamente. No, ahí está el punto. No hay peor enemigo para un liberal consecuente y realista que un liberal clásico y minarquista. Y después lo voy a explayar bien en detalle en otro video. Pero para mí el enemigo no es hoy por hoy inclusive la izquierda, como se percibe en el núcleo del espectro del votante liberal. Es más ideológicamente un enemigo el liberal clásico y el minarquista que inclusive alguien zurdo. Y nos dividimos porque intentamos entender un poco mejor qué es lo que defendemos y por qué lo defendemos. Entonces, para mí, hay más responsabilidad en el voto y más conocimiento en el votante de Milei que en el resto de los votantes. No jodamos. Me parece injusto hacer esta acusación. Si querés hacer la acusación del sistema, de vuelta. Sí, muy probablemente. Casi ninguno de los votantes entiende nada y vota por cuestiones sentimentales. Lo cual está mal. Incluso los que entienden también votan por cuestiones sentimentales. Vuelvo al punto inicial. No hay forma de garantizar un voto racional de forma electoralista. Pensar que las personas van a votar 100% de forma racional, conociendo al 100% el programa electoralista de cada uno de los partidos, es desconocer por completo el propio accionar humano. Va a estar en desacuerdo con varias cosas de las que predica. Por ejemplo, a mí me molestó bastante que no haya presentado proyecto de ley. Bastante. Me jode que en la ley aquí... A ver, y acá es donde entra la gran incongruencia de justamente la imposibilidad de ser un liberal adentro del Estado. El hecho de que no haya presentado proyectos de ley es lo que más le puedo llegar a aplaudir a Javier Gerardo Milei, porque justamente no está ampliando la maquinaria monopolística de creación de leyes y la ampliación de cantidad de derechos positivos. Entonces, esto que hoy por hoy se le critica a Javier Milei y que veo que en muchos espacios por parte, por ejemplo, Juntos por el Cambio, le dicen de que no te presentaste al Congreso, es lo más ético que hizo, respetando nuevamente lo que él dice ser y cómo termina siendo su accionar político. Alquileres, además de votar negativo, no se quede ahí para secarle la bocha a todo con un discurso de por qué lo que están haciendo es cualquiera, ¿sí? Los políticos no lo saben. Los políticos lo saben perfectamente el daño que están haciendo. No es que son ingenuos. Es de ingenuos pensar que los políticos son ingenuos y que no hacen las cosas que hacen con total conocimiento de causa. Es desconocer la financiación propia que tienen los políticos detrás de sus espaldas. Política versus activismo. Pensemos en esto. Hay 7 millones de libertarios sobre una población de 45 millones. Mala lectura. Acabas de decir que hay un montón de gente que no entiende lo que representa Milei, entonces no hay 7 millones de libertarios, hay 7 millones de votantes de Milei. Pésima lectura. Perdón por el comentario tan desagradable que voy a hacer, pero libertarios reales debe haber 200 personas que comprenden de verdad la revolución permanente que significa el liberalismo, lo que significa realmente la defensa acérrima de la libertad y por el cual no se pueden tolerar negocios con asociaciones criminales que se hacen llamar políticos. Bajo tu misma lógica, a esta altura, ¿no es más eficiente simplemente no obedecer al aparato estatal? Este sin duda no tiene fuerza ni capacidad para someter a tanta gente por la fuerza, como ya lo aplicó Etienne de la Bourdieu. No sé. Esto es justamente la falta de lectura que tienen de un montón de autores que promovieron un montón por las propias libertades negativas, como por ejemplo puede ser Henry David Thoreau. Esto demuestra la prueba cabal de que esto no es más que un movimiento electoralista
y que desconocen de verdad cómo funciona y qué significa y qué es realmente el Estado. Por eso es muy importante, por ejemplo, la lectura de la tesis de Frank Oppenheimer de El Estado, de comprender lo que son los medios políticos y los medios económicos. Y este argumento que acá está planteando es justamente política versus activismos, es 100% acertado. No hay una conexión, no hay una transustanciación más que una fantasía jurídica que conecte a los políticos con nosotros. En el momento en el que las personas dejen de obedecer todas las cosas que les imponen, el sistema económico, político, representativo, se cae, se desgrana como si fuera un castillo de naipes. Este argumento a mí siempre me divierte. Pues como, si nos revelamos todos, ¿quién nos puede tener? Correcto, nadie, porque nos revelamos todos. Pero yo te hago otra pregunta. ¿Por qué crees que no se están revelando ya? ¿Vos ves a la gente pagando todos los impuestos que puede pagar o solamente paga una parte de los impuestos? Esto es completamente irrelevante. Si vos seguís pagando de forma regular todos los impuestos, pero al otro día obedeces cualquier tipo de orden del Estado y te seguís manteniendo en el mercado formal y seguís viviendo de cara a la opinión política, a la fantasía jurídica política, es exactamente lo mismo que la nada. Es exactamente el mismo argumento de las personas que no van a votar, pero agarran y obedecen cualquier tipo de orden o cualquier tipo de circular del Banco Central que imponen directamente desde la patrona de poder. Es exactamente lo mismo. El punto es, primero que nada, y es muy importante, y esto es comprender la importancia del tiempo en la divulgación de las ideas, es más importante primero las ideas que la acción. Hoy por hoy lo más importante, y por eso valoro mucho el trabajo de Tipito, más allá de cualquier tipo de discusión o diferencia que podamos tener entre ambos, porque estás propagando las ideas, y esas ideas llevan en algún punto a comprender la propia estafa y la propia diferencia real que existe de casta entre medios políticos y medios económicos, para que eso en algún punto, muy en el tiempo, llevemos a la acción. Hoy lo mejor que podemos hacer es refugiarnos por fuera del sistema monetario fiat, llámese Bitcoin Cash, lo sostengo, cada persona comprenderá la libertad directamente de cómo escapar del propio monopolio del dinero sin respaldo y desobedecer lo más que se pueda. Cuando nos mantuvieran encerrados cuales ovejas adentro de nuestra casa por un resfrío un poco más fuerte, le duela a quien le duele y quien quiera creer a la propaganda oficialista. En el momento en el que en Mar del Plata quisieron volver a un estadio anterior, la gente dijo ni en pedo y la policía tuvo que recular. Esto que estamos planteando es desobediencia civil pacífica. Esto es directamente rebelarse en contra del aparato ilegítimo y criminal que es el Estado. ¿Vos ves a la gente haciendo caso en todo lo que tiene que hacer caso o solo en lo que le conviene? Sí, quieras que no, lo veía mucho. ¿Dónde crees que se siguen más la regla? ¿En Argentina o en Suecia? A mí me parece. Ahí está el punto. Esta es la total incongruencia de cómo hoy por hoy se piensa el espectro liberal. En Suecia vos no te podés hacer el loquito, no podés desobedecer las injusticias, porque tenés, primero, sociológicamente, las personas están dispuestos a dejarse reprimir por la policía. Y segundo, que tenés un aparato estatal eficientizado. O sea, apuntar a eso por cuestión justamente de orden es un peligro y va a ir en contra de la libertad humana. Hoy en España, por ejemplo, no puedes utilizar más efectivo. Tenés todo 100% fiscalizado directamente porque tenés que hacer compras con tarjeta y no te permiten utilizar el anonimato que te brinda el efectivo. No nos olvidemos lo que pasaba en Australia con las personas que no querían entregar su cuerpo a los caprichos estatales. Y ni hablar de todo lo que sucedía en Suecia y Suiza y todo lo que significa Bruselas y todos los países nórdicos. Si tenemos que poner en la balanza únicamente la prosperidad en contra de la libertad, estamos en un dilema moral muy grande. Y todos estos lugares que hoy por hoy se toman como referencia de los índices de libertad económica, donde tenés básicamente todo el manifiesto progresista, como por ejemplo pasa en Canadá, que la Fundación Libertad y Progreso lo toma como el puesto 9 de la libertad económica, directamente tenés eutanasia por estar reprimido. Entonces, ojo con las cosas que se plantean, porque los estados eficientes son eficientes a costa de tu libertad y no al revés. Esto no podría conseguirse de otra forma. Hay decenas, si no centenares de canales y autores que se dedican a divulgar sin entrar en política con buen alcance. Evidentemente el proceso no será tan rápido, pero sí mucho más íntegro. Otra crítica común a esto, la falsa dicotomía. O es el activismo o es la política. Si estás en la política, no estás en el activismo. Bueno, vamos. No se puede ser liberal y estar en la política. El derecho natural es la sustancia moral que le da punto inicial a lo que significa la libertad humana. Los medios políticos violan per se esto, que es el núcleo central. No podés hacer política institucional ilegítima si te consideras un liberal. Estás violando el principio más básico, el principio de la acción y el principio del derecho natural.
por parte. Primero, yo me dedico al activismo. Lo que me molesta, explico por qué me molesta e intento promover alternativas que me parecen que funcionan mejor. No por eso voy a renegar de que haya políticos que me dejan más cerca de lo que yo creo, como políticos que me dejan más lejos de lo que yo creo. No es todo blanco ni negro. Y vamos a hacer al revés. ¿Quién crees que tiene más difusión en los medios? ¿Un diputado o uno que no es diputado? Probablemente un diputado. Entonces, vos podés, si querés, con una visión bastante anarquista, participar del sistema solamente para conseguir la difusión que te da el sistema para defraudar el sistema, o sea, para hacer mierda al sistema. No, no es cierto. Y acá vuelvo a mostrar lo que decía en un principio. El hecho de que el 32% de las personas hayan votado a Javier Milei habla de que justamente, y conociendo la tradición presidencialista que tiene la Argentina, hoy por hoy están en busca de un estadista que venga a poder manejar mejor las variables macroeconómicas, que pueda controlar mejor directamente los medios políticos a favor de generar una herramienta de transformación de la realidad que no puede pasar directamente por la condición macroeconómica y directamente porque terminaría generando el efecto por contrario. La gente no busca libertad, busca un mejor estadista. No hay una divulgación de las ideas libertarias, ni mucho menos. Hay nuevamente un auge reaccionario neoconservador. Sí, bueno, voy a hacer que el sistema me financie para hacerlo mierda. Es como cobrar todos los planes y toda la mierda porque querés financiar Eso está perfecto. Y después lo voy a ampliar mucho más en otro video. al Estado y a la mierda. Y después hacer lo que se te canta la chota y ir en contra de todo el sistema. Es una forma de activismo. En muchas cosas me puede llegar a parecer inmoral, pero es una forma de activismo. Es una mentira. No es inmoral, vamos a hacerlo muy sencillo, no es inmoral porque en realidad estás recibiendo plata que ya de un principio te robaron por la fuerza, si se quiere. No estás compensando todo el daño que se le hizo hacia tu persona, pero mínimamente estás recibiendo algo que per se era tuyo. Porque vuelvo al punto inicial, el Estado nada tiene, todo lo que tiene lo tiene gracias al robo. Eso que hoy por hoy está regalando como dádivas o como el plan platita que generó Sergio Massa es plata que es tuya. Bueno, sobre su información, evidentemente el proceso no será tan rápido, pero sí será. Bueno. Sí, obvio. El cambio cultural es mucho más largo que el cambio político, porque el cambio político tiene la fuerza del Estado y la fuerza del Estado obliga a hacer cosas. Entonces, capaz que cambian cosas sin que la población haya entendido por qué eso estaba mal. La población hace una lectura de me siento mal, algo está mal, vos le entregás la solución, nunca entendieron por qué la solución solucionaba su problema. Y ahora están bien y te ven a vos como el mago, el hechicero que trae la solución. Y nunca se entendieron, yo estoy completamente de acuerdo. Pero no se puede toda la vida. La vida es una y es demasiado corta como para que yo me haga el boludo, como para decir, no, voy a esperar a que el cambio sea solamente cultural. Esto que acaba de plantear recién Tipito está mal en un montón de factores. Primero están las ideas. Las ideas son lo primero que entran en la cabeza cuando hay una cierta incomodidad de las personas. Para que luego esas propias ideas puedan pasar a la acción. Las cartas de Catón, por ejemplo, vendieron 300.000 copias y estamos hablando del siglo XVIII. Este activismo por las ideas, este desgaste por completo de la ilegitimidad de las instituciones se fue dando de a poquito y paulatinamente. Es ilógico pensar que una persona va a manejar mejor variables que no puede conocer las necesidades de las personas que integran ese territorio, no las puede conocer ni siquiera en el plano estático ni en el plano dinámico, y pensar que directamente actuando a través de medios ilegítimos va a acabar con el medio ilegítimo per se, es todo lo contrario. Ahora, acá es muy importante hacer una diferenciación. Para mí, el Estado como anarquista liberal puro, como les gusta decirme a los mileístas, es el mayor enemigo que tiene la humanidad. No solamente en el plano económico, sino en el plano social y cómo esta ingeniería propia directamente de los ingenieros sociales, tanto monetarios como sociales, ha hecho un daño gigantesco a la humanidad en un montón e infinitos factores. Entonces, yo no puedo trabajar con el enemigo porque va en contra de los principios que hoy por hoy rescato y por el cual le dan forma a mi filosofía. Y entrar a trabajar con el enemigo termina rompiendo por completo esos principios éticos, termina rompiendo y coercionando el principio de la acción de cada persona y termina siendo una total incongruencia con lo que uno dice ser y con lo que te termina siendo. Día, todos se levanten y se vayan. A lo película, ¿viste? Que todos se ponen la máscara en vez de vendetta y van a la marcha. Consecuencias de la democracia, kirchnerismo para empezar. Algo de lo que no suele hablarse es el hecho de que al votar a Milei o cualquier otro candidato, se está normalizando la forma estatal. Se hace a la gente dependiente, esto deja de haber alternativas fuera del Estado, correcto, siempre y cuando no se eduque en el camino. De vuelta, si no se promueve. Es que, vuelvo al punto inicial, no se educó en el camino, todo lo contrario. Milei lo que terminó generando es una nueva esperanza estadista. El mensaje y los porqués, sí se puede caer en esto. Lo acabo de decir, que te entregan la solución mágica y que no entiendas por qué. Pero no es el caso, porque nosotros lo hemos visto explicar un montón de veces. Incluso para gente que supuestamente debería tener una convicción en que el Estado les roba, la única solución viable que ven es votar a alguien para que entre a cambiar las cosas. Sí, no puedo culpar a alguien por lo que no decida orientar su vida a la militancia o al activismo, no puedo. Me puede interesar el tenis de vuelta, ¿qué crees que te diga? Entonces algunos van a optar por tomar el camino más corto que creen que lo llevan al resultado que desean sin involucrarse demasiado, que es votar, que no es perfecto, pero que en toda esa pereza de no actuar es el resultado que obtenés. Entonces, votaste un líder y ese. Votar no es actuar, es todo lo contrario. Primero que nada, o sea, vamos a tomarlo desde términos praxeológicos. Votar es desligar la esperanza, primero que nada, a tiempo futuro de que alguien
va a tratar de resolver esto que ni siquiera comprende porque no se puede comprender la complejidad propia de la acción humana. Segundo, cuando vos dedicas tu tiempo a la militancia o a esperar a que una persona venga a cambiar la realidad utilizando justamente los medios políticos como medio de transformación, relajás, si se quiere, tu conducta en vez de utilizar ese tiempo que es finito en mejorar inclusive tu percepción y tu condición individual. Entonces, terminas destinando el recurso más importante de tu vida, que es el tiempo, para tratar de que una persona que no tiene absolutamente ningún contrato de representación por sobre vos logre tomar la poltrona de poder con la excusa y con la idea de que va a lograr utilizar los medios políticos de forma positiva como herramienta de transformación y mejorar la realidad, lo cual ilustra la propia realidad, valga la redundancia, de que es totalmente equivocado. O sea, todo ese tiempo que vos tendrías para haber destinado en vos mismo, lo destinaste para tratar de lograr que una persona que puede traicionar absolutamente los ideales, porque vos no tenés manera de reincidir de ese supuesto contrato que hiciste a través del voto y que tampoco tenés registro de que vos lo apoyaste a llegar al poder, intente mejorar la situación como está actual. Me encantaría poder ser parte y aplaudir la fantasía como tal. La realidad lo ilustra y la propia praxeología lo demuestra de que es un pensamiento equivocado, mágico y cortoplacista. El líder tomó decisiones que te gustaban y decisiones que no te gustaban. Bueno, en parte es culpa tuya, vos no decidiste tomar parte del cambio y decidiste hacerlo de forma perezosa. Bueno, ese es el resultado perezoso que obtenés. Las elecciones son, sobre todo, un proceso para legitimar la autoridad del Estado. Este las aprovecha para mostrar a la gente que tiene algo de peso sobre la vida política, cuando todos sabemos que no es así. Completamente de acuerdo, pero completamente de acuerdo. Ahora, Sí, es verdad, pero no del todo. El Estado tiene poder por sobre las personas gracias a que puede emitir leyes positivas que la gente termina obedeciendo. La fantasía jurídica, una vez que la gente se dé cuenta de lo que significa el derecho natural y cómo ningún político tiene control por sobre ellos, se cae como si fuera un castillo naipes. supongamos que yo estoy en un barco y ese barco lo comparto con un montón de gente que es paternalista, o sea, que necesita entender que hay algo por arriba de ellos cuidándolo por más que eso sea una mera ilusión. La gente no es paternalista. El Estado terminó transformando praxeológicamente a las personas para que sean dependientes de ellos. Por eso vuelvo al punto inicial. Por justificación de los medios políticos, vos podés pasarte por encima la ética. La destrucción propia de lo que significa humanidad, la satisfacción de lo que sea, vos la podés corromper a fines de seguir manteniendo el poder. Y esto es lo que ha pasado, porque la gente no es que es paternalista per se. Hay una ingeniería social, el cual el propio Estado los hizo 100% dependientes de la dádiva propia dado por ellos. ¿Pero por qué? Porque el Estado tiene el monopolio legitimado por la sociedad de la moneda, de la ley, de la justicia, de la educación. Básicamente, la gente terminó entregando en bandeja la posibilidad de que moldeen a las personas como si fuera plastilina. ¿Qué le digo? De acá para el barco es Cojistán y de acá para el barco es Liberestán. No, yo entiendo que comparto la sociedad con personas que necesitan de un Estado. Eso no me hace a mí un estatista, solamente me hace un realista. Tengo que encontrar la forma de que el gobierno que vamos a tener ambos sea lo mejor o lo más cerca de lo que yo deseo. Por eso soy un gran promotor directamente de la desobediencia civil y el desfinanciamiento compulsivo del Estado. ¿Por qué? Porque a la gente que hoy por hoy necesita un Estado, yo no la puedo echar la culpa porque no tienen el conocimiento y las herramientas para comprender la estafa que significa la sociedad criminal que es el Estado. Entonces, esas personas hoy por hoy son 100% dependientes del clientelismo y de toda la dádiva que pueda llegar a dar un político. Si el político, por ejemplo, no tiene la posibilidad de seguir sosteniendo la falsa de la dádiva, los subsidios que le terminan dando a las personas que hoy por hoy dependen de la dádiva estatal, por ejemplo, utilizando Bitcoin Cash, Bitcoin para hacer transacciones o directamente no pagando gran parte de los impuestos o dejando de utilizar la moneda fiat obligatoria, a los políticos se les termina cayendo el propio negocio por el cual mantienen de forma de rehén a las personas. Entonces, es por esto que el activismo y la defensa acérrima de la libertad y entender que el Estado es un enemigo y no un medio de transformación es crucial y cabal. Eso no es derrotismo. Esto lo he explicado muchas veces. No es antiliberalismo pedir que bajen los impuestos o pedir que se gaste de forma más óptima. No hay gasto óptimo porque no hay sistema de precios. Volvemos al punto inicial. Porque por más de que entiendo de que la versión pública de algo es mucho menos efectiva que la versión privada, porque los incentivos no se encuentran donde deberían encontrar. Eso es verdad. Es parcialmente cierto, pero los bienes públicos tampoco existen.
toda la tesis de Buchanan, justamente la escuela austríaca la terminó destruyendo por completo. Porque la tesis, básicamente, del public choice, lo que viene a decir es que el Estado necesita ser el oferente de ciertos públicos que, dadas las condiciones de mercado, no alcanzarían la demanda óptima, no alcanzarían, digamos, los niveles que pide la demanda y se encarecerían. Lo cual, básicamente, leyendo a Bastiat y entendiendo justamente los avances tecnológicos, te das cuenta de que puede ser que llegue a pasar, si es que pasa, dadas las condiciones actuales, de manera temporal. Pero en la película siempre el propio mercado y el accionar humano terminan generando el producto que la sociedad va necesitando y moldeándolo acorde a las preferencias. Eso no quita que de existir una versión pública de algo, yo no estoy peleando para que sea mejor. Eso es igual de liberal que agarrar y decir, che, me parece que no deberíamos tener esto. Pero de tenerlo, tengo que limpiarlo y tengo que controlarlo y tiene que estar bien. No, no tiene por qué tener absolutamente nada. Vuelvo al punto inicial. Por eso es tan importante lo del principio. Yo veo que hay mucha gente que cree que lo antiliberal es pedir que el Estado sea más efectivo porque el Estado nunca puede ser efectivo y es tu enemigo. ¿Y entonces qué? ¿Me dejo garchar? Porque hay impuestos que me lo sacan igual. El IVA no lo puedo evadir, crack. No, esto es totalmente cierto. Esto lo que está diciendo acá Tipito es 100% cierto. Por eso es muy importante la capacitación y la comprensión de la criptografía para evitar al Estado. Por eso la militancia respecto a lo que es Bitcoin, lo que es a Bitcoin Cash, que pueden llegar a tener sus diferencias en el medio, yo la valoro un montón y la promulgo muchísimo, porque el arma fundamental que tiene el Estado para seguir manteniendo gran parte de su poder es el monopolio de la moneda y el encaje fraccionario. Entonces, mientras que tengan de rehenes directamente con papelitos que solamente tienen utilidad de cambio, pero no tienen absolutamente ninguna utilidad de uso, nos van a poder seguir manteniendo de manera de rehenes. Por eso es muy importante comprender la criptografía que existe y que respalda todo lo que significa Bitcoin. Así que si el IVA te lo van a quitar igual, ¿no estaría bueno también de alguna manera encontrar la forma de pelear para que se reduzca el IVA? ¿No te parece igual de liberal? ¿Por qué creen que ya está, es blanco y negro? Si yo meto el voto en la boleta, de repente soy ¿qué? ¿Un socialista? Razones prácticas No considero ni mucho menos, pero sí terminas siendo un neoconservador, terminas alimentando el propio sistema que en realidad es tu enemigo. para no votar. El sistema no funciona, no lo alimentes. El sistema no funciona. Eso es una verdad media. El sistema funciona mal. Vuelvo al punto inicial. Acá es muy importante entender qué es el Estado. Porque si entendés al Estado como justamente el monopolio de la fuerza a través de medios ilegítimos como son los medios políticos, te das cuenta de que todo accionar político está básicamente por el propio axioma de la acción condenado a multiplicarse. No hay forma de mantener un Estado limitado como plantean los minarquistas, por ejemplo, que me parece una de las peores defensas de la libertad que existe. El sistema funciona a la perfección. Lo que pasa es que es incompatible con la libertad. Entiendo que no es el resultado óptimo, pero estamos muy lejos del resultado óptimo. Y en la espera del resultado óptimo, en esta fantasía narcocapitalista que tenemos, que para mí puede llegar a ser real, pero muy en el futuro, en esa espera, ¿qué hago? Yo no creo que sea exactamente lo mismo un político que otro. Entiendo de vuelta que lo público por ser público va a funcionar mal, pero empezaron ustedes diciendo en esta misma publicación que había gente que podía mantener ciertos valores, que tenía ciertos valores, que nada se pervertía del todo, que no era un blanco y negro. Entonces, si hay una diferencia del overlord, bueno, déjame elegir un overlord mientras además en paralelo hago mi revolución. La mayoría no tiene la razón casi nunca, ¿correcto? Pero de vuelta, Bueno, entender de que una persona para ser libre necesita conocimiento. No nace con el conocimiento, por lo tanto no va a entender cuál es la importancia. la mayoría no tiene la razón casi nunca, lo cual justamente es la democracia. Entonces, que la mayoría haya votado del 32% a Javier Milei por fines irracionales, como puede ser, y volviendo a la tesis principal, no quiere decir que eso vaya a generar un cambio y que vayan a apuntar necesariamente hacia la libertad, ni mucho menos. De no ser paternalista. Todo ese tiempo de esa persona hasta que se vuelve liberal. ¿Qué hago? ¿Tiene que compartir una sociedad con alguien? Capaz que quiere Estado. ¿Qué hago? ¿La margino? ¿La tiene un volcán? ¿Se va a La persona no quiere Estado porque la persona no sabe lo que es el Estado. El Estado se encargó de generarle directamente conductas para que consideren que el Estado es necesario. Entonces, si entendemos que gran parte de estas conductas se adoptan directamente en la educación pública obligatoria, dejen de reivindicar la figura de Roca todos los liberales que son mileístas. ¿No? Esto no se lo estoy diciendo directamente al argumento de Tipito. Esto lo estoy hablando a los mileístas directamente que son fanáticos de Roca. Muchachos, la educación pública obligatoria, directamente entre las figuras que ustedes hoy por hoy reivindican, como puede ser Roca o Sarmiento, que Sarmiento era un positivista de la línea Auguste Comte y el conde Saint-Simon, son los que directamente consideraban que a través de los medios políticos, a través de la educación pública obligatoria y la ilustración, se podía mantener un Estado eficiente. Entonces, los primeros que se encargaron de adoctrinar, como hoy por hoy les gusta decir que hacen únicamente los zurdos, fueron los próceres que hoy ustedes reivindican.
su propio país de cogidos y cuando se despierte se vuelve un descogido y viene a nuestro país. Y si la persona nunca cambia, de vuelta. Recordad que compartís el mismo bote, pero que no por formar parte del bote, de repente son un traidor a los valores. Pueden existir las cosas en paralelo. Sí, sos un traidor a los valores por todo lo que habíamos planteado en un principio. La política es corrupta, las promesas casi nunca se cumplen. Ya lo hemos dicho, ¿de acuerdo? Mi objetivo era tirarle una piedra a la Tierra, y la piedra entró en la atmósfera y se fue reduciendo y terminó pegando contra la Tierra, pero obviamente el meteorito que había entrado termina siendo mucho más grande de lo que realmente alcanzó la Tierra. Pero mi objetivo lo cumplí. Y sí, entiendo, esa atmósfera termina quitándote los valores, termina volviéndote una cosa que quizás no era en un principio. Pero lo importante es que elijamos a personas con los valores suficientemente fuertes como para que llegue algo de lo que deseamos. Y si crees que no es así, bueno, metete vos, que también te va a corromper, ¿no es cierto? Por cierto. Pero por lo menos vas a llegar un poco mejor. Y si todo se corrompe en el sistema, bueno, prefiero liberales corruptos que tener, yo qué sé, estatistas corruptos. No tengo mucho para decir respecto a eso porque me parece que la contradicción entra en sí misma. Porque el liberal corrupto va a ser menos estatista que el estatista corrupto. De eso estoy seguro. Incluso siendo corrupto, va a ser un menos estatista. Eso es una falacia de generalización apresurada. Y acá es donde entra la importancia de comprender la geopolítica más allá de la Argentina. Ricardo López Murphy es parte del Foro Económico Mundial. Todo lo que significa libertad y progreso es parte de Naumann, que tienen todo un lobby eugenicista. Hay que ver acá, y es muy importante entender la financiación de los think tanks libertarios y hacia dónde apuntan. Porque tengan en cuenta que las personas que hoy por hoy en Argentina se dicen liberales tienen sus mensajes transhumanistas, sus mensajes eugenésicos, sus mensajes muy clasistas, entonces ojo con que esas personas tomen el poder. Quieras que no, y a pesar de que duela por la situación económica, el estatista corrupto, como primero que, a ver, la corrupción es inherente al Estado. Y el estatista corrupto es el que termina deslegitimando más al propio Estado que un liberal. El liberal va a terminar haciendo el efecto contrario. Hoy la gente busca un estadista presidencialista que venga a modificar los medios políticos y mejorarlos cuando por la propia acción humana se ilustra de que es imposible. No malgaste tu tiempo votando, no cambiará nada. El punto Banco. El día de las votaciones fuimos a comer tremendo asado con Diego, pasando un tiempo con mi nena y fue muchísimo más productivo que ir a votar. 5, 6, 7 los voy a analizar juntos. No malgaste tu tiempo votando, no cambiará nada. Puedes aprovechar el rato en otras cosas como dormir. O capacitarte, que esto es más importante, justamente comprendiendo lo limitado de tu propio tiempo. Elegí. O te dedicas al activismo e intentás cambiar a la mayor cantidad de gente para darse cuenta que te la están garchando, o te vas a dormir. Si encima de no votar te vas a dormir, al único que sos funcional es al boludo que paga a la gente para que vaya a votar. O sea, te está dejando garchar, crack. Sos el peor activista que hay en mi vida. No votar lanza un mensaje más potente que votar. No, eso no es cierto. Si vos no vas a votar y al otro día seguís obedeciendo todo lo que son los designios estatales, es exactamente lo mismo. El punto es un conjunto de acciones que terminan generando un impacto. No ir a votar per se, porque no es que solamente no vas a votar y al otro día seguís utilizando únicamente los pesos y ahorrando en moneda fiat, porque es exactamente lo mismo. Eso es el análisis más falso y virgen que vi en Sí, mi vida. sí, A ver, eso lo comparto 100%. uno cree que el político con pocos votos tiene poca representatividad con la gente. Entonces, ese tipo, como tuvo pocos votos, va a tener poco poder. Néstor Kirchner, Milei ahora, no estarías entendiendo el poder. No votar no lanza un mensaje fuerte a la sociedad. Ahora tenemos un montón de abstención al voto. ¿Y cuál es la Ese es un punto totalmente válido. diferencia? ¿Qué es lo que cambió? Entiendo el mensaje, lo entiendo perfectamente, pero me parece que termina siendo funcional para el que tiene el poder. Para mí no es todo lo mismo. Y en esas leves diferencias que puedo encontrar entre una fuerza política y otra fuerza política, definitivamente, por ejemplo, se va a llevar menos de la mía, lo cual ya es todo un avance. Es más, puedo ni siquiera involucrarme, solamente votar y ya se lleve menos de la mía. Colazo. Solamente me tuve que levantar un día para llevar una boleta y ya logré eso. ¿Por qué renunciar a eso? Es buenísimo. De la otra forma, no. De la otra forma, completa y absolutamente garchado. Y esto ya es conspiranoia, pero creo que muchos de estos mensajes siempre están promocionados por la mayor fuerza política. Porque la mayor fuerza política es la que más se beneficia del que no va a votar. No, eso no es cierto. A ver, y acá es donde voy a descreer del análisis que está haciendo acá Tipito. El político, ya de por sí, por legitimar el propio sistema, lo votes o no, ya tiene poder. Esto es indiferente de a quién votes o si dejes de votar. El problema es el propio sistema que se legitima directamente como medio de transformación. Entonces, que vos no votes y que esto por propio derecho positivo, esa justamente monopolio de las leyes y de la justicia propio del Estado, diga que esa boleta va a ser el candidato más votado, es exactamente lo mismo. Si vos vas a votar y perdés, te termina dominando el porcentaje más grande de la población que no piensa como vos. Si vos vas a votar y ganas, terminás controlando por cómo vos consideras que se deben regir los medios políticos al otro porcentaje minoritario de la población. Quieras que no, la democracia termina siendo siempre la dictadura de las mayorías. Porque mantiene su hegemonía. Lo peor que le puede pasar a una fuerza política es que de repente todos quieran algo distinto. Y no que lo expresen en el voto en blanco. Porque ahí está otro problema también. Cuando las ideas son hermosas, ¿sí? Pero las ideas se encarnan en personas. Entonces la idea es buena, pero necesita una persona carismática para que la entienda. Las ideas trascienden aparte de las personas. Las personas son personas y las personas se pueden llegar a corromper y romper los principios éticos como pasa hoy por hoy con Javier Milei. Las ideas son las ideas y las ideas son justamente lo necesario de comunicarlas.
No te voy a decir que soy una persona carismática, pero de la forma en la que explico, aparentemente hay gente que lo entiende, entonces por ahí la idea le va mejor si la explica alguien bien que si la explica alguien mal. Entonces, llegan representantes de esas ideas y consiguen voto gracias a su carisma, además de la idea. En cambio, el voto en blanco no es carismático, el voto en blanco no está llamando a nadie. Entonces, va a haber más pasión por un votante, por un político que sea antisistema, que por el voto en blanco en sí. Hay que Javier Milei es lo más pro sistema que conocí en 29 años de vida. aprovechar las oportunidades de los políticos antisistema porque le habla más al sistema que el voto en blanco. Y va a haber más inspiración. Y es más probable que más gente se quiera representar con el antisistema que con el voto en blanco en sí. Porque la cantidad de requisito intelectual que tiene que haber para que vos llegues a la conclusión de que el voto en blanco puede llegar a ser la mejor representación antisistémica es demasiado. Estamos pidiendo demasiado a la humanidad. Bueno, eso nomás. Espero que te haya gustado mucho este análisis extraño de por qué no hay que hacerle caso a la gente que te dice que no deberías votar y también por qué hay que escuchar sus argumentos porque no todos son malos, en muchas cosas tienen razón. Como siempre, te quiero recordar que este canal se mantiene gracias a los Patreons enojados. Todos los argumentos presentados directamente, tanto desde lo que es el núcleo electoral de Javier Milei como en este caso de Titito, son meramente fantasiosos y descartan por completo el accionar humano y la praxeología como metodología de aprendizaje y de justamente motor de la transformación a través de la acción humana. Bueno, esto era básicamente lo que tenía ganas de comentar respecto al video que había comentado el día de ayer. Te invito, por favor, les voy a pedir que en los comentarios no sean descorteses, porque como verán, esto es una crítica desde el respeto, directamente desde la filosofía, la ética y la moral que separan a todo lo que es el liberalismo y la acción humana de los medios políticos y de las ideas que hoy está mostrando Tipito desde su canal. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí presente. Nos vemos en un próximo video. Tengo una entrevista con Gabriel Zanotti que voy a estar entregando muy pronto. Así que hasta la próxima.